Hola, soy Mónica Núñez, soy experta en gobernanza ambiental e investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, donde también soy profesora de Derecho Ambiental. El propósito del reporte que escribí para el Wilson Center justamente busca mostrar que son los países de América Latina los que tienen la agencia y los que tienen el poder de tomar decisiones sobre las políticas de sostenibilidad y de producción que se dan dentro de sus países, más allá de las prácticas del mercado internacional, más allá de la demanda de determinados países y los estándares que tengan las empresas del sector privado, son los países quienes deben definir sus políticas. En este caso, trato de formular recomendaciones que vayan para la adopción de estándares de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, ya sea por las empresas o los bancos y entidades financieras que apoyan estas inversiones, pero principalmente para la adopción de políticas coherentes dentro del país que prevengan la deforestación, en particular en el escenario de emergencia climática en el que nos encontramos en esta década. China es el principal socio comercial de varios países de América Latina, de los que demanda principalmente materias primas, como la carne de res, la soya, el cobre y ahora últimamente el litio. En particular, la demanda de carne de res es satisfecha por países como Brasil, por ejemplo, y tiene grandes efectos sobre el medio ambiente y sobre los recursos naturales. La producción de carne de res genera grandes efectos sobre el medio ambiente y en general incide sobre el cambio climático. La crianza de vacas en la Amazonía genera metano, residuos sólidos y deteriora el suelo y erosiona el suelo a medida que esta crianza va incrementándose. Además, genera el riesgo de enfermedades zoonóticas y de resistencia a antibióticos y una presión en otros paisajes por producir cada vez más alimento para alimentar justamente este ganado. En particular, en el reporte hablo sobre el impacto que tiene la crianza de ganado sobre la deforestación en el Cerrado y en la Amazonía brasilera y los vacíos legales que hacen que, a pesar de que las empresas y los productores locales siguen las normas jurídicas vigentes, se genere cada vez mayor deforestación y cada vez mayor riesgo para la pérdida de cobertura forestal y la mitigación de cambio climático. La producción de materias primas y en particular la crianza de ganado en Latinoamérica está sujeta tanto a incentivos locales de fiscalización de los gobiernos locales o de las normas aplicables a la actividad económica de manera local y a normas internacionales o requerimientos del mercado internacional. Estos, digamos, dos campos están sistémicamente relacionados y hay que verlos justamente de esta manera integral para poder entenderlos. Parte del reporte cubre la investigación de un grupo de trabajo que se llama TRACE. TRACE utilizó imágenes satelitales para identificar qué mercados o qué países compraban carne de estas áreas deforestadas. La idea era identificar si es que los estándares internacionales lograban prevenir que se deforeste el área y que se críe el ganado de una manera más sostenible. Lo que encontró Trace de esta investigación fue justamente que algunos estándares que tenían no solamente que ver con deforestación o con pérdida de cobertura forestal, sino también con bienestar animal y con métodos más humanos de sacrificio de los animales, tenían una correlación fuerte con la incidencia de deforestación y crearon este término que se llama carne vinculada a la deforestación o deforestation free beef, que es un estándar que utilizan algunos de los mercados que tienen nuevamente estándares de sostenibilidad social, ambiental y de gobernanza mucho más altos. El problema que se genera con la falta de estándares internacionales para este tipo de demanda es justamente que los productores locales y los inversionistas extranjeros deben
sin un estándar de mercado, se ciñen a las normas de los países receptores de la inversión. Y tenemos problemas justamente en la agencia de los países receptores de la inversión, en países como Brasil y como Perú, en que se generan vacíos legales que permiten que se deforesten pequeñas áreas de terreno que acumuladas generan grandes áreas de deforestación. Este mismo problema que sucede en Brasil y con algunas de las modificaciones que se dieron durante el gobierno de Bolsonaro en ese país, suceden también en Perú, a pesar de que no sean identificados de una manera tan directa. Varios de los incentivos que tiene Perú para la deforestación, para la titulación de tierras y algunas de las deficiencias que tenemos en los gobiernos locales para fiscalizar la deforestación de pequeños predios inciden sobre la acumulación de estas áreas deforestadas y finalmente una pérdida alarmante de cobertura forestal en el país. Entonces, si es que queremos trabajar a nivel local sobre la prevención de deforestación y sobre la sostenibilidad en la cría de ganado o en la productividad del sector agropecuario en general, no basta con fijarnos en los estándares que traen los inversionistas extranjeros, por ejemplo, China. No basta que traigan otros inversionistas extranjeros sus propios estándares, sino tenemos que mirar a diferentes sectores en Perú y diferentes instituciones que inciden sobre la deforestación, por ejemplo, COFOPRI, los gobiernos regionales e incluso las normas de derechos reales y de titulación de tierra que piden que se pruebe el uso y muchas veces el uso se prueba mediante la deforestación o mediante la cría de ganado. Entonces, hay vacíos legales y hay, digamos, círculos viciosos en nuestra legislación que van más allá de los estándares internacionales y que van más allá de las normas ambientales y de lo que le podemos pedir al sector ambiental y agropecuario.